Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. ¿Conoces la historia de la Virgen del Carmen? Descubre el origen de una de las advocaciones marianas más queridas de la Iglesia Católica y déjate inspirar por su amor maternal y su poderosa intercesión. Radio Paz presenta la radionovela de la Virgen del Carmen. Madre de Dios. Su Santidad Juan Pablo II, el 8 de diciembre de 1993, en la Plaza de España, en Roma, Italia, expresó lo siguiente en relación con las advocaciones marianas en América Latina. Permítenos, María, participar en tu peregrinación a través de los países de América del Centro y del Sur, donde eres tan conocida y venerada. Desde Guadalupe en México hasta la Aparecida en Brasil, desde Luján en la Argentina hasta la Caridad del Cobre en Cuba, desde Coromoto en Venezuela hasta Copacabana en Bolivia y en muchos otros lugares. María, sé peregrina con nosotros por los senderos del mundo. La devoción a la Virgen María en Latinoamérica se ha entretejido con historias y leyendas que forman un tesoro de fe y amor que enlaza a toda América Latina con la Madre de Dios. La devoción a la Virgen María en Latinoamérica se ha entretejido con historias y leyendas que forman un tesoro de fe y amor. El Santo Escapulario de la Virgen del Carmen fue usado por toda clase de personas, desde los más encumbrados y poderosos a los más humildes. Los soldados marchaban a las batallas con el Santo Escapulario sobre el pecho. Muchas son las historias que podrían contarse. Tomemos una de ellas que nos muestra la fuerza de la fe. Se dice que un soldado marchó al campo de batalla en Francia. Antes de marchar, la madre colocó sobre su pecho el escapulario de la Virgen del Carmen. Hijo mío, no lo quites de tu pecho. El Santo Escapulario te protegerá. Llévalo siempre con mucha fe. Sí, madre, lo prometo. No voy a separarme de él. El joven soldado partió de su pueblo. Tenía que servir al rey Luis XI de Francia. Debía cumplir con su deber y así lo hizo. En plena batalla, el rey Luis XI se quedó asombrado al ver que una flecha dirigida hacia el pecho del joven se quedó clavada en el Santo Escapulario. Asombrado, mandó a buscar al soldado a su presencia. Vi cómo esa flecha fue dirigida por el enemigo hacia tu pecho. Debía haberse clavado en tu corazón, pero no fue así. El Santo Escapulario de la Virgen del Carmen me salvó, señor. ¿Un Santo Escapulario? ¿Me permites verlo? Mi madre hizo que un sacerdote me lo impusiera antes de marchar. Ella tiene mucha fe en él. Y no es para menos. Ordeno que se mande a pedir escapularios para todo el ejército. Es una orden que lo lleven puesto. Con devoción y amor, señor. Con devoción y amor, de acuerdo. Yo seré el primero en usarlo desde este momento. El Santo Escapulario fue repartido por toda Europa y, según explicaban los sacerdotes, se podía suplir con una medalla de la Santísima Virgen. Puede usarse en su lugar una medalla de la Virgen y ella derramará su gracia sobre el que la lleve con fe y devoción y observe una vida cristiana. La Santa Iglesia Católica, a través de los siglos, aceptó el Santo Escapulario como un sacramental. La Santísima Virgen lo bendice. Sobre el Santo Escapulario hay muchas frases de hombres ilustres. Destacaremos algunas expresadas en distintas épocas. Por ejemplo, San Antonio María Claret expresó: el Santo Escapulario es estrella segura, vestido magnífico. El beato Núñez Álvarez Pereira lo consideró como doctrina sublime de la Madre de Dios, y fueron muchos los papas que lo consideraron como algo especial. Benedicto XV dijo: el Santo Escapulario es mi escudo defensor.
Pío XI lo consideró también como don extraordinario, útil para todos, y su santidad Pío XII dijo: Es espejo de humildad y castidad, compendio de modestia y candor, memorial de la Virgen, símbolo elocuente de oración, salud en los peligros. Esta gran devoción se extendió por toda Europa y el mundo católico acogió el Santo Escapulario como un pacto de amor con María, el medio más popular para vivir la devoción mariana, y una vigilante protección por parte de María. La devoción a la Virgen del Carmen siguió extendiéndose por todo el mundo. Quedaba muy lejos ya aquella época remota en que el profeta Elías tomó al Monte Carmelo como lugar de refugio. Allí se refugió cuando fue perseguido por decir ante el rey Acab y su esposa Jezabel que no doblaría su rodilla ante los ídolos, y habló el lenguaje puro de la justicia. Y se fue al Monte Carmelo, a la montaña de Elías, expresando: Yo me abrazo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque han abandonado tu pacto los hijos de Israel, han destruido tus altares, han matado a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para quitarme la vida. Muchos siglos habían transcurrido desde que el profeta Elías pidió a su discípulo que subiera a lo alto y mirara al mar, y apareció la nubecilla en el horizonte, que anunciaba la lluvia que caería en torrentes. Y más tarde, la Iglesia Católica vio en esto un símbolo de la Virgen. San Metodio habló sobre ellos. Así como la nube se levanta del mar, grácil, blanca, ligera, sin llevar consigo la pesadez y la amargura de las aguas, del mismo modo María surge de la corrompida raza de los hombres, sin contraer ninguna de sus manchas. El Monte Carmelo fue el sitio elegido por los hombres que llegaron de Italia y Francia con las cruzadas, y allá se quedaron para llevar una vida de oración y sacrificio. Y María, la Virgen María, fue la reina de la montaña. La devoción de la Virgen del Carmen llegó a las tierras de América. En Chile, en el año 1785, un señor nombrado Don Martín Lecuna tuvo la inspiración de encargar una imagen de la Virgen del Carmen a un escultor de la ciudad de Quito. Le haré una hermosa imagen, señor Lecuna. Deseo que esa imagen algún día sea venerada por mi pueblo. Mi familia profesa una profunda devoción a la Virgen del Carmen. Pues no se hable más. En tanto esté terminada, se la enviaré. Estaré esperándola con gran ansiedad. La devoción siguió extendiéndose por todas partes. Desde los más encumbrados a los más humildes pedían a la Virgen del Carmen algún favor. Fueron muchos los milagros que se sucedían y que después eran comentados de casa en casa. La Virgen del Carmen ayudó a la viuda. Yo le dije que se encomendara a ella y lo hizo. ¿Encontró trabajo? Sí, en una hacienda. Y nada menos que pudo llevarse a los hijos con ella. Así podrá estar tranquila. Gracias a Dios y a la Virgen que oyó nuestras súplicas, como siempre. Un milagro más. Nuestra Señora del Carmen es el consuelo de los pobres, de los humildes, de los que no tenemos nada. Tenemos nuestra fe, y con la fe se puede todo. El culto a la Virgen del Carmen estará en el futuro muy unido a las luchas por la independencia de Chile.
Los generales José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins, el 5 de diciembre de 1811, se entrevistan con el vicario de Santiago de Chile. Queremos que se celebre una misa solemne de acción de gracias por el triunfo que hemos obtenido en nuestra lucha por la independencia. Ofreceremos la misa como ustedes me piden, general. La devoción a la Virgen quedará para siempre unida a la libertad de Chile. Tiempo después, el general José de San Martín, el 5 de enero de 1817, se dirige con paso lento hacia la imagen de la Virgen del Carmen. Todos lo miran con emoción. Se ha despojado de su bastón de mando y lo coloca en la mano derecha de la Virgen. Señora, la juro solemnemente como patrona de los ejércitos de los Andes. En medio del fragor del combate, batalla tras batalla, el ejército de los Andes ora fervorosamente a la Virgen del Carmen. Y en la víspera de la batalla de Chaburco es proclamada la Virgen como patrona y generala de las armas chilenas. Las fuerzas españolas están avanzando. Ese es el parte que he recibido. Vamos a la catedral. Tenemos que orar mucho. Vi a muchas personas ir hacia la catedral. Parece que todos se han puesto de acuerdo para pedir oración en esos momentos. Y ante la avance española necesitamos. No hay que acobardarse. La razón está de nuestra parte. Todo pueblo que reclama libertad es digno de obtenerla. La lucha es muy sangrienta. Pero al final, cuando saboremos el triunfo de libertad, sentiremos que hemos cumplido con nuestro deber y que la sangre de nuestros hermanos no se ha derramado en vano. ¡Vamos! Corría el año 1818. La catedral estaba llena de personas que elevaban sus plegarias a los pies de la Virgen. Allí estaba el pueblo humilde y altas personalidades, todos unidos en una sola voz. Prometemos que levantaremos un templo en honor de la Virgen del Carmen, en el sitio donde sea firmada la libertad de Chile. En el mismo sitio donde se dé la batalla y se obtenga la victoria, se levantará un santuario a la Virgen del Carmen, patrona y generala de los ejércitos de Chile. Y los cimientos serán colocados por los mismos magistrados que formulen este voto en el mismo lugar de su misericordia, que será el día de su gloria. El 5 de abril, en medio de la batalla de Maipú, donde se lucha hasta vencer o morir, se escucha la voz del general San Martín arengando a su tropa. Nuestra patrona, la Santísima Virgen del Carmen, nos dará la victoria y aquí mismo levantaremos la iglesia prometida para conmemorar este triunfo. Desde la época remota del Monte Carmelo, cuando aquella nubecilla salió del mar anunciando la lluvia bienhechora, y que más tarde fue considerada como una manifestación de la Santísima Virgen del Monte Carmelo, hasta llegar a la América hispana, muchos caminos se han recorrido. En la República de Chile se alza el santuario prometido a la Virgen, en el sitio donde se firmó la independencia, y se terminó de construir en 1892. Más tarde se reconstruyó el templo actual, que se terminó en 1974. Y los historiadores nos dicen: dos de las imágenes de la Virgen del Carmen que los chilenos veneran son la del Santuario Nacional de Maipú, aquella que fue tallada en Quito en 1785, y la de la Basílica de Santiago de Chile, la Basílica del Salvador. Esta fue hecha en Francia en el siglo XIX,
y fue coronada solemnemente en 1926. Y es que en 1923, la Santa Sede recibió la petición del episcopado chileno que se nombrara a la Virgen del Carmen patrona nacional de Chile, ya que con anterioridad lo era solo del ejército. La fiesta litúrgica de Nuestra Señora del Carmen de Maipú, los chilenos la celebran el último domingo de septiembre. En toda América se tiene a la Virgen María como santa patrona. Se la puede llamar Guadalupe, Caridad del Cobre, Virgen del Carmen, pero ella es ella, siempre. Mucho se ha hablado sobre esto. A través del calor popular se va entrelazando una y otra vez la Santísima Virgen María con toda América. Son muchos los peregrinajes que se hacen a los distintos países de América para visitar los santuarios marianos. Se ha pintado a nuestra Madre en cuadros hallados milagrosamente. Se le ha esculpido en figuras de barro, toscamente hechas y con todos los rasgos indígenas. Muchas de esas esculturas han sido halladas en forma milagrosa en el mar, en los ríos o también en los caminos. A María se la ha representado blanca, morena, india, pero en cada una de ellas está la imagen de la Virgen María, ella siempre en los corazones de todos los creyentes. Encontramos a la Virgen María como patrona de cada país. Puede ser Nuestra Señora de Luján en Argentina, o la Virgen del Perpetuo Socorro en Haití, o Nuestra Señora de la Divina Providencia en Puerto Rico. Ahí está María siempre, como un rayo de luz. Y de nuevo, unámonos con su santidad Juan Pablo II cuando expresó: Permítenos, María, participar en tu peregrinación a través de los países de América del Centro y del Sur, donde eres tan conocida y venerada. María, sé peregrina con nosotros por los senderos del mundo. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. ¿Conoces la historia de la Virgen del Carmen? Descubre el origen de una de las advocaciones marianas más queridas de la Iglesia Católica y déjate inspirar por su amor maternal y su poderosa intercesión. Radio Paz presentó la radionovela de la Virgen del Carmen.